Hola, hoy vamos a explorar juntos un material pues muy interesante. Tenemos testimonios de vida de sacerdotes diocesanos, Sí, fragmentos de los escritos de un fundador, Antoine Chevrier, que es bastante particular, y también documentos sobre pastoral vocacional en la Iglesia, sobre todo con enfoque en América Latina. efectivamente. Son fuentes variadas que nos van a permitir, pues, asomarnos a una corriente espiritual muy específica dentro del clero, los sacerdotes del Prado. Exacto. Nuestra misión hoy es justamente entender esta espiritualidad. ¿Qué los define? Vemos que se centran mucho en Jesucristo, en el Evangelio, y de forma muy marcada en los pobres. Ajá, Queremos ver cómo se vive esto en la práctica, ¿no? ¿Qué desafíos implica y, bueno, qué relevancia tiene hoy en día? Así que, pues, vamos a desentrañar esto. precisamente. Y vamos a ver cómo esta visión, que fíjate surgió en Francia, allá por el siglo XIX, con Chevrier, ¿Sí? encuentra un eco muy fuerte, muy vivo, en el contexto latinoamericano. Hay conexiones muy claras con todo el impulso del Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín, Claro. y resuena incluso, diría yo, con el énfasis actual del Papa Francisco en esta iglesia que sale a las periferias, ¿no? Totalmente. Es una mirada a la fe, pero vivida en medio de realidades complejas y, pues a menudo, muy desafiantes. Bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Quién fue Antoine Chevrier y qué es exactamente el Prado? Las fuentes nos dicen que fue un sacerdote diocesano en León, Francia, siglo XIX. Ajá. Y fundó el Prado, que, y esto es interesante, no es una orden religiosa como tal, sino una asociación, un instituto secular. ¿Qué significa eso en la práctica? Esa es una distinción clave, fíjate. Ser un instituto secular significa que sus miembros, en este caso sacerdotes, viven su consagración, su carisma, pero dentro del mundo, no apartados. Ah, ok. Para los sacerdotes del Prado, esto implica que permanecen incardinados, o sea, integrados en sus diócesis locales, bajo la autoridad de su obispo. Entiendo. Pero viven una espiritualidad específica, la que inspira a Chevrier. No son una estructura paralela, sino que buscan vivir este espíritu dentro de la vida diocesana normal. Y esto, bueno, como veremos, tiene sus propias implicaciones y a veces genera ciertas dinámicas particulares. Entendido. Entonces, viven integrados pero con un espíritu particular. ¿Cuál es el corazón de esa espiritualidad? Los textos de Chevrier son muy directos, ¿no? Absolutamente. Y aquí está lo fascinante. Quizá la idea central que recorre todo. No es solo un llamado a servir a los pobres, que también, Claro. sino la convicción profunda de que la única manera de sostener ese servicio radical, de forma auténtica, es a través de un conocimiento íntimo, casi personal, de Jesucristo. Ah, mira. Chevrier tuvo una experiencia muy fuerte, transformadora, sobre todo meditando en la pobreza de Jesús en el pesebre. Y eso lo llevó a una certeza. Conocer a Jesucristo lo es todo. Hay una frase suya que citan los materiales que es lapidaria. Quien ha encontrado a Jesucristo ha encontrado el mayor tesoro. El resto no es nada. ¡Qué frase! Potentísima. Y parece que de esa relación tan intensa con Cristo surge una radicalidad muy fuerte en el seguimiento. Los escritos hablan de su deseo de ser otro Jesucristo, de imitarlo, Exacto, en todo, y menciona 3 misterios clave: el pesebre, la cruz y la Eucaristía. exacto. Y para él no son solo símbolos piadosos, ¿eh? El pesebre es la pobreza radical, el despojo voluntario de Dios. Ajá. La cruz es la entrega total, el sacrificio por amor hasta el final. Y la Eucaristía es esa vocación a ser comido, a darse completamente a los demás, a ser alimento. Vaya. Chevrier escribía cosas como «La cruz es el camino del cielo, sigámosle» o «Es necesario alimentar a sus hijos con la palabra de Dios y convertirse en buen pan». Para él la pobreza y la entrega no eran, digamos, opciones sociológicas nada más, Claro. sino consecuencias directas de haber conocido y de querer seguir a ese Jesús, pobre, crucificado y entregado. Esta centralidad en un Cristo así, pobre, entregado y vivido para los pobres, pues conecta muchísimo con lo que escuchamos hoy, ¿no? Sobre volver a lo esencial del Evangelio, la opción por los pobres.
Sin duda, hay una sintonía muy clara con ese llamado del Papa Francisco a una iglesia pobre para los pobres a salir a las periferias existenciales. Sí, Los documentos fundacionales y los testimonios lo dicen. Chevrier buscaba explícitamente sacerdotes pobres, crucificados según nuestro Señor, dispuestos a asumir las tareas más difíciles, ajá. aquellas que requerían una entrega sin reservas, para ir donde quizás otros, pues, no estaban tan dispuestos a ir. Esa es la raíz. Y vaya que esa raíz dio frutos muy concretos. Los testimonios que leímos son, la verdad, impactantes. Muestran sacerdotes que ahora sí que se metieron de lleno en realidades de mucha marginación. Federico Carrasquilla, en Medellín, por ejemplo. Sí. El relato cuenta que llegó a un barrio de invasión, el Popular, y se instaló literalmente en una pieza de tablones, sin servicios básicos, sin cama, sin sanitario. Tremendo. Y vivió allí 20 años. Eso es, vaya, más que un gesto simbólico, es una inmersión total. Y fíjate qué interesante su perspectiva. Él cuenta una conversación con una voluntaria extranjera que le criticaba un poco por enfocarse tanto en la acogida personal, en hacer sentir valiosa a la gente, Ajá. y no solo en buscar soluciones materiales ya, rápido. Y Carrasquilla defendía que lo primordial es restaurar la dignidad, que la persona se sienta reconocida, respetada. Decía algo como que sin eso la vida se hace insoportable. Claro, tiene sentido. Es una visión integral, ¿sabes?, donde lo humano y lo espiritual son la base necesaria para poder abordar lo material de forma eficaz. Pero no se quedó solo en la acogida personal, ¿verdad? El testimonio detalla que impulsó un montón de iniciativas comunitarias, cooperativas, proyectos de vivienda, educación, salud, talleres productivos, hasta un equipo deportivo. Sí, muy activo. Sin embargo, este compromiso tan radical, pues parece que le trajo problemas. Sí, el mismo testimonio lo narra. Tuvo conflictos serios, ¿eh? Fue expulsado del seminario donde daba clases, también de la universidad. Llegó a estar suspendido ad divinis temporalmente. ¿Qué significa eso exactamente? Que se le prohibió ejercer públicamente sus funciones como sacerdote por un tiempo. Ah, ok, fuerte. Y hasta enfrentó un juicio canónico para quitarlo de la parroquia, acusándolo de ineptitud. Pero bueno, a pesar de todo, él siguió trabajando con la gente, incluso sin tener una parroquia asignada formalmente. Muestra una tenacidad impresionante. Es fuerte leer sobre esas tensiones, y parece que no fue un caso único. Hernando Pinilla, también en Colombia, cuenta una historia parecida, ¿no? Sí, similar en cuanto a la tensión. Él eligió fundar una parroquia en Bucaramanga para familias pobres y decidió vivir muy sencillamente entre ellos, fuera de la casa parroquial tradicional. Ajá. Y eso, según cuenta él, pues incomodó a su obispo. Claro, rompí esquemas. Y Pinilla también menciona haber enfrentado sospechas, calumnias, precisamente por su opción por los pobres. Describe un clima en la iglesia en cierta época donde algunos obispos y arzobispos, dice él, cayeron en pánico. Vaya. Y veían curas marxistas y revolucionarios por todas partes. Era un contexto de mucha polarización, mucha desconfianza. Cualquier trabajo social, de concientización, podía ser visto con sospecha. Tiempos complicados, sin duda. Y tenemos otro testimonio más, el de Rodolfo Reza en México, allá en Coahuila. Él narra una experiencia que lo marcó muchísimo, trabajando con campesinos pobres a través de las comunidades eclesiales de base, las famosas SEB. ¿Podrías recordarnos qué eran exactamente? Claro. Las SEB, comunidades eclesiales de base, fueron súper importantes en América Latina, sobre todo después de Medellín. Eran grupos pequeños, generalmente de laicos, Ajá. que se reunían para leer la Biblia, reflexionar sobre su fe y, muy importante, aplicarla a su realidad concreta, sus problemas sociales, económicos, políticos. Buscaban ser iglesia desde abajo, ¿no? Desde la vida cotidiana de la gente sencilla. Entendido. Y Reza cuenta que con esta SEB formó una comunidad de vida muy estrecha con otro sacerdote y unas religiosas. Sí. Compartían todo, economía en caja común, la oración, el trabajo pastoral, juntos impulsaron una cooperativa de ahorro y hasta lograron conseguir una tienda Conasupo para la comunidad. ¿Qué era Conasupo? ¿Recuérdanos? Conasupo era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, un organismo del gobierno mexicano que tenía tiendas en zonas rurales y populares, Ah, sí, claro. para vender alimentos y productos básicos a precios subsidiados. Buscaba garantizar el abasto a bajo costo.
Conseguir una tienda con azupo era un logro bien importante para una comunidad campesina pobre. Imagino. Y Reza dice algo muy revelador, que esa gente sencilla le enseñó a ser pastor y que esa experiencia lo definió. Al escuchar estas historias de entrega tan total, uno se pregunta cómo se alimenta, cómo se sostiene esa vocación, ¿no? Exacto. Y eso nos conecta con la perspectiva particular que tiene el Prado sobre la pastoral vocacional. Exactamente. Y aquí hay otra idea interesante que sale de las fuentes, sobre todo del testimonio de Hernando Pinilla. Él es muy claro, dice que el Prado no se enfoca en reclutar gente, así en el sentido tradicional de buscar candidatos para la institución. Ah, ¿mía? Más bien, su enfoque es responder con testimonio y acogida a una búsqueda interna que ya existe en algunos sacerdotes diocesanos o seminaristas. O sea, gente que ya trae una inquietud. Eso, son personas que sienten como que un llamado, una inquietud por vivir más cerca de los pobres, por centrarse más radicalmente en Jesucristo, pero a lo mejor no saben bien cómo articularlo o dónde encontrar apoyo para ese camino. O sea, no es tanto salir a pescar, digamos, sino estar ahí para los que ya están buscando algo parecido. Precisamente. Y esto, fíjate, encaja muy bien con una visión más amplia de la pastoral vocacional que presentan otros documentos que leímos. Sí. Se insiste mucho en que no debe ser una mera campaña de promoción para llenar seminarios, no, sino un anuncio del Evangelio de la vocación a todos, especialmente a los jóvenes. El Evangelio de la vocación. ¿A qué se refiere? La idea central es comunicar la buena noticia de que la vida de cada persona tiene un sentido profundo que es parte de un proyecto de amor de Dios. Es una pastoral enfocada en el sentido de la vida, mucho más amplia que solo reclutar para un estado de vida específico, como el sacerdocio o la vida religiosa. Entendido. Y en este contexto de formación, de difundir la espiritualidad, me llamó muchísimo la atención la anécdota que cuenta Pinilla sobre los libros de Chebriard. Ah, sí, es buenísima. Dice que fotocopiaba pirateado El verdadero discípulo y otros textos porque traerlos de Europa era carísimo. Sí. Y justifica tener una librería pirata en el seminario diciendo que tenía ánimo de pérdida para formar a los seminaristas en la gratuidad y evitar que se convirtieran en curas negociantes. Es casi una parábola moderna, ¿no? Totalmente, es una anécdota muy gráfica y la verdad muy reveladora. Muestra una priorización absoluta de la formación, del acceso al carisma, por encima de consideraciones económicas o incluso legales estrictas. Sí, sí. Encarna de forma muy práctica ese espíritu de desprendimiento y de gratuidad que buscaba Chebrier. Y nos devuelve a la raíz. Como se menciona en varios textos, la clave para Chebrier, para poder responder a las necesidades reales de los pobres, es seguir de cerca a Jesucristo. Ajá. El conocimiento íntimo de Jesús no es una huida espiritualista, digamos, sino la fuente misma de la energía y la dirección para encarnarse en la realidad y servir. Ahora, antes mencionaste esto del instituto secular y que ser miembro del Prado implica una pertenencia añadida para un sacerdote diocesano. Uno de los documentos reflexiona sobre esto y señala que a veces esta doble pertenencia no está muy clara y puede generar tensiones. ¿Podrías explicar un poco más? ¿Por qué es relevante esto de la pertenencia añadida? Es relevante porque define su modo de vida y su relación con la estructura de la Iglesia, ¿sabes? El sacerdote diocesano tiene un vínculo primordial con su diócesis y su obispo. Eso está claro. Claro. Al unirse al Prado, añade un vínculo espiritual y de fraternidad basado en el carisma de Chebrier. Y esto trae sus propias exigencias. Formación continua, vida de oración específica, revisión de vida en grupo, la opción por los pobres. Ok. El desafío, como indica ese texto, es armonizar ambas pertenencias. Requiere un discernimiento constante para equilibrar las responsabilidades pastorales diocesanas normales, parroquias, capellanías, lo que sea, con la vivencia específica del carisma del Prado. Vida sencilla, cercanía a los pobres, estudio del Evangelio. Entiendo. Si no hay claridad o apoyo de la jerarquía, o si el propio sacerdote no integra bien las dos dimensiones, pues pueden surgir malentendidos, sentimientos como de división o dificultades prácticas. No es una orden aparte, sino un plus espiritual vivido dentro de la diócesis. Entiendo. Esa integración es clave y, pues, potencialmente compleja. Y estas complejidades nos llevan directo a hablar del combate que mencionan varias fuentes. O sea, no es un camino fácil, para nada. Para nada.
Los testimonios son muy francos en eso. Ya vimos las tensiones externas con la jerarquía que contaron Carrasquilla y Pinilla. Suspensiones, acusaciones, falta de comprensión o apoyo. Sí. Jorge Álvarez, en un texto sobre la pastoral vocacional del Prado en Perú, da un dato que, la verdad, es revelador. Menciona que, en ese momento, de las 9 diócesis peruanas donde había Prado, solo un obispo apoyaba activamente el carisma. Solo 1 de 9. Solo uno. 3 lo toleraban y de los demás, dice él, no vale la pena hablar. Esto te pinta un cuadro de la dificultad real de inserción y aceptación en algunos contextos de iglesia. Vaya. Más allá de la admiración por la perseverancia de estos sacerdotes, ¿qué nos dice esta fricción recurrente sobre la naturaleza misma de este carisma? ¿Es como inevitable el conflicto? Es una pregunta importante. Lo que sugieren las fuentes es que esta fricción, tanto institucional como personal, no es simplemente un efecto secundario desafortunado, sino que está casi, diría, intrínsecamente ligada al carisma mismo. ¿Cómo así? Al proponer un seguimiento tan radical de Cristo pobre y una opción tan decidida por los marginados, pues inevitablemente cuestiona estructuras, comodidades, mentalidades establecidas, tanto en la iglesia como en la sociedad. Desinstala, ¿sabes? Claro. Por eso, el combate podría verse no solo como dificultad, sino casi como una señal de que el carisma se está viviendo con autenticidad. Refleja esa tensión histórica que a menudo surge cuando se intenta vivir el Evangelio sin maquillajes. Entiendo. El periodo post-Medellín en América Latina, con la teología de la liberación, fue un caldo de cultivo para esto. Un gran impulso hacia los pobres, sí, pero también una fuerte reacción conservadora. Pinilla menciona esa dificultad de usar herramientas de análisis social como el marxismo para entender la pobreza sin ser inmediatamente tachado de ideologizado, en medio de lo que él llama una histeria anticomunista en ciertos sectores. Pero las fuentes también dejan muy claro que el combate no es solo externo, contra estructuras o incomprensión. Hablan de una lucha interna fuerte. Muy claramente. Rodolfo Reza, por ejemplo, habla con mucha honestidad de sus propias debilidades, limitaciones, resistencias, su propio pecado. Ajá. Hernando Pinilla incluso personifica esta lucha como don pecado, haciendo referencia a esa descripción clásica de San Pablo en Romanos, ¿no? De querer hacer el bien, pero acabar haciendo el mal que no se quiere. Sí, la lucha interna. Y recuerda que el propio Chevrier era muy consciente de esta realidad y la denunciaba. No hay idealización aquí, ¿eh? Hay un reconocimiento muy realista de la fragilidad humana y de la necesidad constante de conversión. Y aquí parece conectar con otra advertencia de Chevrier que aparece en los textos sobre el Espíritu Santo. El peligro del razonamiento humano que puede, dice él, matar lo espiritual del Evangelio. Exacto. Chevrier insistía mucho en la primacía del Espíritu de Dios sobre la lógica puramente humana. Y este es el corazón del combate espiritual interno, un discernimiento constante. ¿Discernir qué exactamente? Pues, ¿qué espíritu está guiando mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones? ¿Es la prudencia humana, el cálculo, el miedo, la búsqueda de reconocimiento, las presiones del mundo? ¿O es el Espíritu Santo, el que me impulsa hacia la caridad desinteresada, la pobreza evangélica, la confianza en Dios, la entrega, incluso cuando parece ilógico o contraproducente según los criterios del mundo? Vaya. Es una lucha por mantener la primacía de la fe y del Evangelio sobre nuestras propias razones y seguridades. Incluso, recapitulando un poco todo lo que hemos explorado en estas fuentes tan ricas, ¿cuáles dirías que son las claves para entender la espiritualidad del Prado? Pues mira, yo diría que hemos visto emerger varios puntos clave. Primero, es una espiritualidad profundamente cristocéntrica, ¿sí? Pero centrada en un conocimiento íntimo, transformador de Jesucristo, sobre todo en esos misterios de su pobreza, el pesebre, su entrega, la cruz y su donación, la Eucaristía. Ok. Segundo, este conocimiento de Cristo no es un fin en sí mismo. No es para quedarse ahí, sino que es la fuente que impulsa a una opción radical por los pobres y a una vida de sencillez, de desprendimiento. Ajá. Tercero, esta vocación se vive dentro de la estructura diocesana como esa pertenencia añadida, lo que genera una dinámica particular de integración y, pues sí, a veces de tensión. Sí. Y cuarto, es un camino que implica un combate que parece inevitable, tanto externo, incomprensión, oposición, como interno, la lucha contra el pecado, el discernimiento espiritual.
Y ahí la clave es buscar la guía del Espíritu de Dios por encima del razonamiento puramente humano. Una espiritualidad muy encarnada, entonces, vivida como levadura dentro de la masa, como decía uno de los textos que citaste, buscando transformar desde dentro, pero no sin dificultades, claro. Exactamente. Los testimonios muestran que la fuerza para perseverar en medio de esas dificultades la encuentran en la figura inspiradora de Chebrier, en la oración y el estudio profundo del Evangelio para conocer más a Jesucristo, y en la fraternidad, ¿no? El apoyo mutuo entre los sacerdotes que comparten este mismo camino. Nos deja pensando mucho esa frase recurrente de Chebrier que citaste, el razonamiento mata el Evangelio. Es una afirmación fuerte, casi desconcertante en un mundo como el nuestro, que valora tanto la lógica, la estrategia, la planificación. Ciertamente lo es. Y plantea una pregunta final creo que muy pertinente para cualquiera que busque vivir su fe con autenticidad hoy, ¿eh? No solo para sacerdotes. ¿Cuál sería? En nuestra cultura actual, tan saturada de análisis de datos, de planificación estratégica, de búsqueda de eficiencia medible, incluso dentro de las iniciativas religiosas o sociales, ¿cómo cultivamos activamente ese espíritu de Dios del que hablaba Chebrier? Buena pregunta. ¿Cómo se mantiene viva esa confianza radical en el Evangelio que se atreve a ir más allá de la prudencia humana, que arriesga por el reino, que responde con creatividad y audacia a las necesidades profundas, especialmente las de aquellos que nuestras lógicas eficientistas tienden a descartar u olvidar? Una pregunta que resuena, sin duda, y que invita a la reflexión personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de las fuentes sobre los sacerdotes del Prado.